Vamos a grabar entonces, y ahí está. Perdón, acá compartir. Bueno, habíamos visto entonces, en general, el panel frontal del osciloscopio, de ahí lo habíamos, como comentábamos hace un momento, lo consideramos dividido en áreas que de alguna manera sirven, ¿no es cierto?, para un agrupamiento de los controles en relación al procesamiento de la señal que se hace en cada uno de ellos, y bueno, incluso a nosotros nos sirve como un ordenamiento para realizar su estudio, ¿no es cierto? Si nos remitimos a la anterior, tenemos el área del tubo de rayos catódicos, con qué controles fundamentales, básicos e importantes. El control de intensidad, ¿no es cierto?, para dar más brillo al dibujo de la señal, el foco para darle más claridad, enfocar la señal del tubo de rayos catódicos que de alguna manera dibuja la señal, el control de iluminación que de alguna manera proporciona una mayor luz, digamos, a la pantalla, ¿no es cierto?, para tener una mayor o menor claridad en relación al cuadriculado, ¿no es cierto?, que tenemos en la pantalla y que nos sirve como referencia, como controles principales. En el sistema vertical, ¿cuáles habíamos visto? El control de escala o control de sensibilidad, graduado en vol por división. El control de posición, que es el que nos permitía hacer el movimiento de la señal hacia arriba o hacia abajo, porque es en sentido vertical, ¿no es cierto? Todo esto lo trabaja la señal en sentido vertical. Tenemos, y una cuestión muy importante, ¿no es cierto?, la ficha de ingreso de la señal, es decir, donde se conectaba la sonda que me permitía conectar el circuito y por ende transmitir la señal desde el circuito hacia el osciloscopio, a donde va incorporado la sonda o la punta de prueba con su ficha BNC. Y después tenemos el control, o digamos una llave selectora con 3 posiciones que me permitía el ingreso AC, GND o DC, para pasar la señal completa en DC, o para pasar la señal simplemente la parte variacional o de variación de la señal en AC, y la parte de GND para hacer una conexión al chasis, a masa sería, ¿no es cierto?, del mismo aparato. Es para definir el cero, que tiene importancia en relación a la referencia que nosotros vamos a adoptar para el dibujo de la señal. En el sistema vertical. Después, ahí sí nos vamos al sistema, al área vertical, que de alguna manera, horizontal, que de alguna manera comanda o permite controlar todo el sistema, por ende horizontal, o sea, la señal diente de sierra o la señal de barrido. Es la señal que nosotros aplicamos en las placas horizontales. ¿Se acuerdan para qué servía esa señal? Lo hemos repetido varias veces, ¿no es cierto?, para producir un barrido o un desplazamiento del rayo desde su extremo izquierdo a su extremo derecho. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo vamos a controlar eso? Lógicamente, vamos a tener un control o una llave selectora, un selector muy parecido, similar, digamos, a la que tiene la llave selectora, por ejemplo, de los multímetros. Y que es similar también al selector de escala o de sensibilidad que tiene el sistema vertical, nada más que en este caso tiene un comportamiento similar, pero referido a la señal del horizontal. Es decir, ¿qué representamos nosotros en el horizontal? O sea, en el eje horizontal, en la pantalla, y representamos el tiempo. Por lo tanto, fíjense en que lo que de alguna manera nosotros también vamos a, cuando hacemos manejo o control de esa, o elección de un punto determinado con esa llave selectora, estamos eligiendo una escala
para el sistema horizontal. Es un control de sensibilidad de la horizontal. La unidad a la que hace referencia es tiempo por división. Podría ser segundos por división, pero lo que pasa es que a veces la señal viene expresada a veces no precisamente en segundos, sino en un submúltiplo, como podría ser milisegundos, e inclusive microsegundos, porque este instrumento sirve para graficar señales que tienen desempeño en tiempos muy pequeños, en periodos muy pequeños. Por lo tanto, esas unidades a veces no es precisamente el segundo, sino el milisegundo o el microsegundo. De alguna manera es la unidad de tiempo, la unidad haciendo referencia al sistema es el segundo, por si nada más que utilizando su múltiplo. Entonces la unidad que utiliza es tiempo por división. ¿Por qué por división? Porque hace referencia a cada una de los cuadritos o de las divisiones que tiene la cuadrícula que nosotros vemos en pantalla. Uy, me pasó algo ahí. Perdón, la cuadrícula que tenemos en pantalla. Si nosotros observamos un poco con detenimiento el cifrado, o sea, las cifras, los números que tenemos en esa llave selectora, también vamos a ver que no existen todos los números que nosotros conocemos y que podemos representar, del 0 al 9, ¿no es cierto? Sino que también en una secuencia igual o similar a la que tenemos en el vertical. ¿Cuál era? Los valores 1, 2 y 5, con el múltiplo o submúltiplo que se pretende representar según la unidad, pero siempre es 1, 2 y 5 en cualquiera de sus expresiones. Fíjense, en 10 sería 1 por 10 a la 1, 20 sería 2 por 10 a la 1, 50 sería 5 por 10 a la 1. Lo mismo podemos hacer para cualquiera de los puntos que tenemos determinados ahí. La forma de este selector o de esta llave selectora es circular, como lo vemos en la figura, ¿no es cierto? O sea que tiene un movimiento de rotación. Nosotros para poder cambiar debemos imprimirle a la perilla, ¿no es cierto?, que comanda esta llave selectora, debemos imprimirle un movimiento de rotación, ¿no es cierto? Ahora, ese movimiento de rotación no permite seleccionar cualquier punto que tengamos en todo el espaciamiento o en todo el espectro de rotación, sino que lo hace en determinados puntos perfectamente definidos. O sea, porque tiene enclavamientos en esos puntos a donde puede reposarse o puede alcanzar y ubicarse el selector, bueno, de esa llave, ¿no es cierto? Entonces nosotros no tenemos una selección continua ahí, sino que tenemos una selección discreta, es decir, similar a la que nosotros veíamos, utilizábamos o manejábamos en los instrumentos, en los multímetros. Bueno, ¿qué es lo que permite hacer entonces esta llave? ¿O qué es lo que hace cuando nosotros seleccionamos un punto determinado de la llave, ¿no es cierto?, en referencia al cifrado que está indicando? Lo que está determinando es que por cada división de la señal que tengamos, medida en sentido horizontal en este caso, acuérdense que estamos en el sistema horizontal, medida en el sentido horizontal, o sea, están midiendo los tiempos, por cada cuadrito, por cada división, le va a corresponder la unidad del valor que indique la cifra correspondiente en la llave, elegida en la llave, ¿no es cierto? Que puede ser en segundos, en milisegundos o en microsegundos. ¿Qué es lo que hace en definitiva esta llave selectora? Conecta ya sea en circuitos amplificadores o circuitos atenuadores, ¿no es cierto? Según que la señal que ingrese sea muy pequeña, conectaría amplificadores, y si es muy grande, conecta digamos,
conecta a atenuadores, ¿no es cierto? Sea estático. Lógicamente que esto en relación a la señal que ingresa en el horizontal. En el horizontal, en definitiva, lo que vamos a seleccionar nosotros, ¿qué es? Y vamos a seleccionar la base de tiempo, o mejor dicho, el periodo que va a tener la señal diente de sierra, ¿no es cierto? Que va a comandar el desplazamiento del haz desde la izquierda a la derecha y después el retroceso. Cuando nosotros aumentamos ese periodo, lo que estamos haciendo es incluir en el dibujo, en la representación gráfica en la pantalla, mayor cantidad de ciclos, ¿no es cierto? Por ende, si disminuimos el periodo, vamos a, como que vamos a observar una parte más pequeña de la señal, o un andar más pequeño, o más corto, diríamos, de la señal. Es decir, menos ciclos. Eso es lo variable, lo cambiante, cuando se elegimos uno. Esto, repito, tiene enclavamiento, pero sí existe también, para cuestiones que a veces hacen a una mejor representación de la señal, también un vernier, así como existía en el sistema vertical. Un vernier que me permite hacer una especie de sintonía fina o una graduación fina, ¿no es cierto?, continua. Eso puede estar concéntrico en la llave selectora de la sensibilidad, ¿no es cierto?, del periodo, o puede estar exterior. En este caso, en este osciloscopio que estábamos nosotros estudiando, lo tiene exterior. Por esa razón es lo que vemos acá, ¿no es cierto? Una variación, ¿no es cierto?, de la señal de barrido a través de un vernier exterior. ¿Qué es lo que hace? Cuando nosotros activamos eso, lo que sí estamos desprendiéndonos un poco ya de la valoración de escala que adoptamos con la llave selectora. Por esa razón también, igual que en el caso del vertical, ¿no es cierto?, también tenemos que enclavar eso a través de un clic que hace la llave en una de las posiciones. Bueno, y después el último comando que vemos acá es un control de posición, pero en este caso horizontal. Lo mismo que hacía el control de posición vertical, lo hace pero con relación al horizontal, o sea, a la señal que nosotros tenemos en las placas horizontales. Y en definitiva, ¿qué es lo que va a producir? Un movimiento de la señal de izquierda a derecha, un desplazamiento de toda la señal, sin cambiarla de escala, sin cambiarla de valoración de periodo, no, directamente todo lo mueve como un paquete, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Ese es el control de posición. ¿Qué es lo que hace o cómo se logra eso? Y se logra en la misma forma que lo hacíamos antes, incorporando una señal continua, positiva o negativa, a las placas, de manera que produce ese desplazamiento a la izquierda o a la derecha que mencionamos. Bueno, ese es el área horizontal. Seguimos. Después tenemos el área de sincronismo, el sistema de sincronismo. Recuerdan que cuando estudiamos la base de tiempo, cuando estudiamos la señal de barrido, como quisiésemos llamarlo, o la señal diente de sierra, porque cualquiera de esos tres nombres los vamos a encontrar y hacen referencia a lo mismo, ¿no es cierto? O sea, la señal que nosotros tenemos en el horizontal, decíamos de que la señal de barrido tiene que iniciarse en un punto y que después de dibujada la señal y el retorno del haz a la parte izquierda, vista desde frente, ¿no?, de la pantalla, tiene que volver a disparar la señal para hacer una nueva representación, pero hacerlo con una característica muy importante, que es en el mismo punto donde inició la primera, o mejor dicho, digamos, en un punto equivalente. ¿Equivalente en qué? En valores de nivel de señal, o sea, de amplitud, y en valores de pendiente, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la representación sea una sola traza y no un paquete de trazas, ¿no es cierto? O una madeja, digamos, de trazas de las mismas señales. Sí, son varias señales representadas una al lado del otro. Ese sería el inconveniente. Entonces, no, lo que queremos es que sea una sola señal. Para eso tiene que existir una coordinación, ¿no es cierto?, entre la señal vertical y la señal horizontal. Eso es lo que es el sistema de
sincronismo. Eso lo provee el sincronismo. ¿Cómo lo hace? Lo hace básicamente a través de un control, en realidad dos controles serían, ¿no es cierto? Que acá figuran y lo vemos en el centro del área de sincronismo, ¿no es cierto? En muchas osciloscopios a veces lo podemos encontrar como dos llaves distintas o dos controles distintos, y en algunos otros como uno solo, y que contiene en una misma llave los dos posicionamientos, los dos controles. ¿Qué es lo que es? Uno es el control de nivel. El control de nivel me permite hacer una variación y seleccionar el valor de la señal en cuanto a la amplitud. ¿En qué amplitud yo quiero que comience? Imaginamos que tengamos una señal alterna, sinusoidal alterna, como siempre damos como ejemplo. Nosotros vemos que tenemos un valor que empieza en 0 y que continúa creciendo, ¿no es cierto?, así con una variación sinusoidal, y que llega hasta un valor de cresta. Después vuelve, retorna, ¿no es cierto?, valores de 0, y después toma los mismos valores pero negativos. Entonces, nosotros podemos hacer que la señal comience en 0, en el valor 0, como la sabemos dibujar a las sinusoides muy comúnmente, y lo hemos hecho tantas veces en análisis matemático. Pero a lo mejor queremos que la señal comience en el valor máximo, en la cresta, ¿no es cierto?, cuando alcanza. En ese caso la señal pasaba a ser de un seno, como estaba desplazado 90 grados, ¿no es cierto?, tenía un desplazamiento de 90, o un retardo de 90 grados, pasaba a ser un coseno. Pero bueno, es la misma señal, nada más que es como si nosotros moviésemos el eje vertical, o moviésemos de un punto a otro. Eso lo podemos hacer con cualquiera de los puntos que tiene la señal. Es decir, estamos seleccionando el nivel de donde yo quiero que comience a dibujarse la señal. Eso lo hago entonces con este control, que es una perilla con movimiento circular, también es movimiento de rotación, así circular, que lo puedo mover así en sentido horario, en sentido antihorario, y con eso logro que tener mayores valores o menores valores de amplitud de la señal. Entonces, por esa razón está, digamos, rotulado también con el título de level, de nivel. Esto es nivel, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, variando, rotando ese control, yo lo que hago es seleccionar el nivel donde yo quiero que comience a dispararse la señal, que comience a dibujarse. Sería para mí desde el punto de vista de la representación en la pantalla, ¿no es cierto? Pero fíjense que yo podría seleccionar, a ver, volviendo al tema de la señal sinusoidal. Decíamos que una señal, ejemplo, una señal que varía desde 0 hasta 5 voltios, ¿no es cierto? Después desciende de vuelta hasta 0, y así hasta menos 5, y vuelve a 0. Con esa variación sinusoidal que estamos proponiendo como ejemplo. Yo tomo un valor 5, que lo elijo con este nivel, o un valor 3, perdón, un valor intermedio, un valor 3, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El valor 3 lo puedo tener en el flanco creciente de la onda, hacia antes de llegar al valor máximo, el de cresta, pero también el valor 5 lo puedo tener en el flanco decreciente de la onda, ¿no es cierto? Tengo dos valores 5, o sea, cuando ya está retornando o bajando nuevamente a 0, ¿no es cierto? Tengo los dos valores eso de 3 voltios. Bueno, ¿y cuál de esos corresponde? Fíjense que uno se caracteriza por tener pendiente positiva, el flanco ascendente, y otro se caracteriza por tener una pendiente negativa, que sería el flanco descendente. Por esa razón, ahí existe el otro control que es slope. Ese control slope, caracterizado con esa denominación inglesa, con esa palabra inglesa, y es lo que me dice pendiente. Entonces elijo pendiente positiva o pendiente negativa. En este caso, en este osciloscopio está como una llave de dos posiciones, ¿no es cierto?, que se logran cambiar
presionando esa misma llave, ¿no es cierto?, como si fuera un pulsador. Entonces, si yo lo pulso internamente y lo va a seleccionar ahí, puedo tener el negativo. Si yo lo pulso nuevamente, entonces salta y vamos a tener el valor positivo. ¿Qué significaría eso? Que en valor positivo estoy en la pendiente creciente y en valor negativo estoy en la pendiente decreciente. Entonces, con estos valores de nivel y con estos valores de pendiente, yo puedo seleccionar cualquier punto para que la señal comience. Y no solo en el semiciclo positivo, sino también en el semiciclo negativo, ¿no? Fíjense que puedo seleccionar, tomando el ejemplo del reciente, un valor de menos 3. Al seleccionar el valor menos 3, pero resulta que menos 3 también lo tengo con una pendiente decreciente en el semiciclo, cuando comienza el semiciclo negativo, o con una pendiente creciente cuando en la segunda parte de la señal, ¿no es cierto? Entonces, todas esas posibilidades de selección para que comience a dibujarse la señal, la obtengo con este control, con el control de nivel y el control de pendiente, level y slope. Bueno, después es importante también reconocer acá otra situación, que yo puedo, fíjense, vamos a tener otra llave, esta sería una llave selectora de 3 puntos. Ahí como estaría posicionada, estaría en la posición media, ¿no es cierto? Y que me permite elegir 3 opciones, una de interna, una de línea y una de externa. ¿Qué es o qué significa? Significa que cuando yo lo ubico al selector de la llave en la posición interna, lo que hace es utilizar para el sincronismo y para el disparo, ¿no es cierto?, es la señal generada con la frecuencia seleccionada internamente, internamente. Mientras que en la posición que estaría ubicada ahí en la figura, en el esquema, estaría seleccionada para utilizar la línea, dice, o sea, sería para una frecuencia de la línea con la que alimentamos, de la línea de energía con la que alimentamos a este osciloscopio para la fuente de alimentación. Concretamente para nosotros serían los 50G, los de los 220 volts con los que alimentamos para las fuentes de alimentación, para el funcionamiento del osciloscopio. Pero también nos da la posibilidad de que sea con una alimentación exterior, con una señal y con una referencia, una señal con nuestra llave, sería la posición inferior. Lógicamente la tenemos que incorporar a esa señal, si es exterior, o sea, no pertenece internamente al osciloscopio ni la línea, es exterior, te la tenemos que incorporar. Por esa razón eso está conectado, fíjense en el dibujo, con una línea y con una ficha a donde se incorpora, ¿qué cosa? Una llave BNC, o sea, un conector BNC con un cable que me permite ingresar la señal con la que yo quiero producir el sincronismo y el disparo. Por esa razón, en ese caso, tenemos que no solo seleccionarlo con la llave, sino que incorporar ahí. Es importante y es muy importante también tener en cuenta la advertencia que tiene inmediatamente al lado de ese conector. Similar, o sea, prácticamente igual, nada más que diferentes en valoraciones posiblemente, al que tenía la ficha, ¿no es cierto?, de conexión de la señal del vertical. ¿Y qué es lo que le dice? Que para el disparo, que en el ingreso, ¿no es cierto?, de la señal en el disparo, es necesario conectar un valor de señal cuya amplitud no supere los 300 volts o sea, pico a pico, como normalmente se llama, o sea, entre el valor máximo y el valor mínimo que tiene la señal, porque si no, bueno, eso supera los alcances de ingreso, ¿cierto?, de la atenuación que pueden producir y las adecuaciones de la señal para producir, bueno, el sincronismo que necesita.
Es decir, es una advertencia para que no incorporemos una señal mucho más grande o más grande que podría dañar eso, ¿no es cierto? Podrían cortar los fusibles inclusive de ahí, bueno, no lo tendríamos funcionando al menos en esa parte, ¿no? Entonces, siempre es muy importante observar esas advertencias que tienen, porque eso, bueno, nos hacen al cuidado, ¿no es cierto?, y a la protección del instrumento mismo. Esto era muy importante, o tal vez más importante, porque en este caso es por si nosotros incorporamos una señal exterior, pero mucho más importante eso, y sirve la ocasión para recordarlo, es cuando nosotros hacemos el ingreso de la señal en el vertical. Ahí también tenemos una situación parecida a esta, pero referida a la señal vertical. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que tiene otro control, otro selector a través de una llave, ¿no es cierto?, que tiene 4 posiciones y que selecciona el modo, el modo en que se produce el sincronismo o el disparo. Modo automático, dice modo normal, y después dice TBB, TBH. Bueno, ¿qué es lo que es? En realidad no se trabaja demasiado con esto. Esto tiene más una aceptación, una influencia, fíjense, para las personas que hacen reparaciones en televisión, está muy relacionado con una señal, con la frecuencia del vertical, ¿no es cierto?, del raster que se llama, o sea, el desplazamiento del tubo de rayos catódicos, mejor dicho, de rayos catódicos, en la pantalla, en la señal vertical, y otro en la señal horizontal. Repito, es mucho más utilizado, o es utilizado técnicamente, le sirve para las reparaciones o para los controles de televisión. Pero bueno, la posición de auto y normal, de automática y normal, tiene una cuestión de que sirve cuando nosotros, por ejemplo, siempre lo vamos a utilizar en modo normal, por lo general, ¿no es cierto? Y cuando tenemos ¿cuándo usaríamos el automático? Si por alguna cuestión nosotros hemos seleccionado un valor de señal de disparo que sea un poco, bueno, más grande, y la señal es más pequeña que ese valor que hemos seleccionado en el nivel de disparo, entonces resulta que no va a alcanzar, no va a llegar a dispararse la señal, porque le hemos adoptado un valor que es más grande que el que tiene la señal. Entonces resulta que no va a aparecer ninguna representación en la pantalla. Ante eso, ninguna representación, ningún dibujo, aún teniendo señal. Pero entonces, al no ver nada, nosotros vamos a estar en la incertidumbre, en la duda de que o no hay señal, ¿no es cierto? No hemos puesto señal, ¿no es cierto? Que en realidad sí lo hicimos, nada más que es una señal pequeña, o que no se ha producido el disparo. Entonces, con este automático, en la posición automática, directamente produce un disparo sí o sí, ¿no es cierto?, que va a manejar o que va a hacer representar una señal perfectamente horizontal, o sea, una recta, ¿no es cierto?, como el eje de la abscisa, digamos, una recta que va igual, se representa. En ese caso, nosotros estamos ante la certeza de que el osciloscopio sí está funcionando, sí está preparado, pero la señal es inadecuada como la hemos elegido nosotros. Eso nos va a hacer actuar en este nivel, rebajando el nivel de la señal, de comienzo de la señal que nosotros hemos previsto. Por lo tanto, entonces ahí sí podemos llegar a hacer la representación de esa señal. Entonces, en definitiva, es simplemente con un medio de auxilio automático para prever cuando la señal por ahí no nos aparezca en pantalla. Que eso se compone también después con otros 2 controles, que es con el control de vertical. Puede ser que la señal esté muy desplazada hacia arriba o muy desplazada hacia abajo y tampoco la veamos. Entonces, con el movimiento, o sea, la conjugación de estos 3, nosotros podemos de alguna manera hacer que la señal nos aparezca en pantalla, y a partir de ahí trabajarla a nuestro gusto y hacer la representación que más nos convenga.
Y digo que más nos convenga como para que podamos hacer la medición más adecuada, es decir, podemos hacerla coincidir con el eje, con el comienzo de los ejes, o podemos hacerla coincidir con un eje horizontal previsto en la parte inferior, es decir, eso va a depender de cuál sea la señal, cómo nos convenga mirarla y cómo nosotros sea más cómodo la observación de esa representación. Por supuesto que después vamos a tener que referenciarlo a las escalas que hemos elegido, ¿no es cierto? O sea que la representación puede ser diferente, va a ser la misma señal, pero representada o más pequeña o más grande, podríamos decir, en mayor periodo o menor periodo, pero lógicamente la definición y la valoración que vamos a nosotros después a anotar cuando tomemos las mediciones va a estar estrictamente referido a las escalas que vamos a adoptar con el sistema vertical, con el control de sensibilidad del sistema vertical y del sistema horizontal. Bueno, y después del sincronismo venían los canales múltiples, ¿no es cierto? O el área de canales múltiples. Lo que comentamos es que los osciloscopios en la actualidad todos ya vienen de como mínimo de 2 canales. El que nosotros estamos representando acá o estamos comentando un poco para el estudio y para el conocimiento, de 2 canales. Canal 1 y canal 2, o acá lo llama X, Y. En algunas bibliografías y algunos fabricantes adoptan otras denominaciones. Puede ser canal A y canal B, canal 1 romano, canal 2 romano, eso es simplemente una denominación, pero bueno, se diferencia, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una observación rápida, prácticamente lo que tenemos a la izquierda, que estaría yo señalando así con el PROM, con el cursor de la pantalla, del mouse, es exactamente igual al que tenemos acá a la derecha, nada más que con una representación espeja, digamos. O sea que acá tenemos la llave, el control de sensibilidad, acá tenemos el control de sensibilidad a la derecha, tenemos el control de posición, prácticamente en la parte superior central, también tenemos el control de posición en la parte superior central de la derecha. Vemos que tenemos la ficha de conexión de la señal del canal 1, ¿no es cierto? Que lo tenemos en la parte inferior izquierda. Acá también en la parte inferior derecha vamos a ver la misma ficha de conexión y después una selección de la señal completa o su variación simplemente y tierra. También nosotros la incluimos en todo lo que tenemos en la representación del canal 2 o en el panel de control del canal 2, del vertical del canal 2. Lo que sí se suele, uno de ellos, en este caso el de la derecha, vamos a ver que tienen, por ejemplo, en el control de posición, así lo tiene esto, pero podría tenerlo también como una llave aparte, ¿no es cierto? Tiene un inversor, es decir, una llave o un control que permite hacer que la señal que yo le conecte como ingreso, ¿no es cierto?, en la ficha, la invierta, o sea, le cambie de signo, diríamos en matemática, ¿no es cierto? La cambies, porque eso es una cuestión muy, muy especial y que se va a ver y que lo vamos a mencionar ahora para qué se utiliza esto. Fíjese, porque entre los dos verticales que tenemos del canal 1 y canal 2, tenemos estos dos rectángulos representados que, fíjese, nos permite seleccionar el modo de representación en la pantalla. ¿Cuál va a ser? Y bueno, yo puedo representar simplemente el canal 1, porque imaginemos que tengamos dos señales impuestas, ¿no es cierto? Cada uno en su ficha, y uno en el canal 1 y otro en el canal 2. Bueno, pero yo quiero ver simplemente la del canal 1, ¿no es cierto? Bueno, entonces puedo ver, seleccionar, ver simplemente esa. Si yo tengo en el canal 2 una señal, puedo verla
sola a esa señal. Pero después puedo verla a las dos señales, ¿no es cierto? Seleccionando el modo que se llama alternado, modo chopeado, que era distintas formas de hacer la representación, ¿no es cierto?, de la señal. Y eso lo remitimos cuando lo vimos oportunamente, decíamos de que en el alternado nosotros veíamos todo un ciclo de una de las señales, por ejemplo la del canal 1, después cuando volvía y se hacía, producía un nuevo barrido, veíamos la representación de la señal aplicada en el canal 2, y después alternativamente volvía a repetirse la del canal 1 y así sucesivamente en forma indefinida. Ese era el modo alternado. Pero también existe el modo chopeado o troceado o muestreado, que también se llama, y que es que el osciloscopio, digamos, con una llave selectora interna, ¿no es cierto?, va seleccionando trocitos, por eso es troceado, ¿no es cierto?, o muestreado, como son distintas muestras, ¿no es cierto?, primero de la señal 1 y inmediatamente a la señal 2 y después vuelve a la señal 1 y así en forma indefinida, pero de pedacitos. Después de eso, recordamos, y lo decíamos, se produce una integración representativa, digamos, por lo que es la permanencia de encendido que tiene la pantalla, en primer lugar, y después por la, si se quiere, la inercia óptica que tenemos nosotros no nos va a hacer ver las representaciones de cada una de ellas como líneas de trazo o de punto, sino que va a ser una sola traza completa. Es decir, las dos señales representadas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Bueno, y después tiene en una posición nos dice add, ¿no es cierto? Esta misma llave selectora. Ahí, ¿qué es lo que puede hacer? Sumar las dos señales. O sea, la señal que tenemos en 1 se la suma la señal que tenemos en 2. Hacer un solapamiento, una suma de señales. Bueno, eso nosotros matemáticamente lo hemos hecho en muchas oportunidades, ustedes lo han vuelto a hacer sin lugar a duda, o lo han visto especialmente analizado cuando han visto diodos semiconductores, y cuando han visto la utilización de esos diodos en circuitos rectificadores, veíamos que eso se representa cuando hacían la representación o el análisis por Fourier, decíamos que toda esa señal podía representarse como una señal continua a la que se le suma señales sinusoidales, ¿no es cierto?, que constituían las armónicas. Bueno, en definitiva, matemáticamente, ¿qué es eso? Es sumar una señal continua con una señal alterna. Cuando tenemos eso, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacerlo, ese era el motivo de una descomposición de señales. Acá lo podemos hacer al revés, o sea, podemos sumar una señal continua, una alterna. Imaginemos que estén ubicadas una en cada canal, entonces nosotros podemos sumar. ¿Cómo lo sumamos? Utilizando la conexión en add. ¿Qué quiere decir? Que al canal 1 le va a sumar lo que tiene en canal 2. Pero fíjense en que ahí sí recurrimos, volvemos un poco a lo que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que decíamos que podíamos invertir la señal que tenemos en canal 2 presionando una llave o actuando sobre la llave invert, esta que tenemos, se dice pull invert, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si yo a la señal 1 le sumo, porque le conectaron una D, la inversa de la que está conectada en 2, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es restándole la que está en canal 2. O sea, digo, la que está en canal 1 menos la señal que está en canal 2. Entonces se puede, de alguna manera, con ese artificio tecnológico que tiene, entonces restamos la señal. A la del canal 1 le restamos la del canal 2. Bueno, esos serían un poco, digamos, los controles más importantes que nosotros tenemos en los canales múltiples. Repito que todos en la actualidad, todos los osciloscopios ya vienen como mínimo ya de 2 canales, inclusive los hay de más, los hay de 3, los hay de 4 canales, ¿sí? Se consigue. Por supuesto, eso encarece al instrumento. Lo que nosotros vamos a ver comúnmente, ¿no es cierto?, son
se encuentran los osciloscopios de 2 canales, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es lo necesario a conocer en cuanto a los controles que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que nos permiten estos controles? Y nunca nos olvidemos de eso, es manipular el funcionamiento del osciloscopio para que la señal que yo le incorpore sea representada de la mejor manera, o de la manera que más nos convenga para hacer, bueno, las observaciones y las mediciones a esas señales eléctricas. ¿M? Eso, para eso es todos estos comandos que nosotros tenemos acá. ¿M? Bueno, otra de las partes, y ahí sí, recordando un poquito lo que habíamos visto al principio, habíamos dicho que un osciloscopio constaba de 4 partes fundamentales, decíamos: el tubo de rayos catódicos, los circuitos internos, el panel frontal, y hasta el momento ya hemos visto esos 3. Y la última eran las conexiones, o sea, son los cables que de alguna manera les permite hacer llegar señales que van a permitir el funcionamiento y la observación de lo que pretendemos, ¿no es cierto? Observar señales eléctricas en la pantalla. Bueno, de más está decir, o sea, si bien no se incorporó acá, pero es una cuestión ya casi de sentido común, ustedes entienden de que para que un instrumento de este tipo funcione necesita tener, o sea, tiene una fuente de alimentación que proveen las señales para que actúen los circuitos. Recordamos que tienen circuitos electrónicos internamente, y esos circuitos electrónicos necesitan polarizaciones para poder funcionar, porque están conformados por chip, por circuitos integrados, y eso a su vez contienen transistores, contienen diodos que necesitan polarización, es decir, señales continuas en muchos casos. Y también necesitan señales alternas también para el funcionamiento del tubo de rayos catódicos en sus distintas conexiones. Bueno, entonces, de por sí, como cualquier artefacto eléctrico, ¿no es cierto?, cualquier electrodoméstico, nosotros tenemos que conectarlo a una señal de energía eléctrica, a los 220, ¿no es cierto?, como para que funcione. Por eso inclusive tenía una ficha, una llave de encendido. Bueno, no mencionamos eso porque eso ya es muy, como decía, de sentido común, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de las conexiones nos referimos más bien a las conexiones, o sea, las cables, ¿no es cierto?, y otros elementos como fichas o fichas terminales que tienen y que permiten llevar la señal desde el circuito electrónico a donde yo quiero observar esa señal, llevarla hacia el osciloscopio. Por estas conexiones serían cables y fichas terminales para ingresar señales eléctricas al osciloscopio. ¿A dónde las incorporamos esas señales que queremos visualizar? Recordamos siempre en el sistema vertical. Ahí las incorporamos y bueno, las procesa y las aplica a las placas deflectoras verticales. ¿Cómo son esos cables y esas fichas, ¿no es cierto?, que tienen? Tienen un aspecto como el que nosotros vemos en la figura de la parte inferior derecha del slide, ¿no es cierto? En realidad se denominan sondas. Sondas. Están constituidos por 3 elementos básicos, diríamos, ¿no es cierto? 3 elementos básicos. Uno es, bueno, el cable en sí, es el cable, que es un cable del tipo coaxil, ¿no es cierto?, y de aproximadamente 1 metro. Y después vemos que tiene en sus extremos fichas o elementos especiales. ¿Cuáles son? Un conector BNC que tenemos en uno de los extremos, y en el otro extremo lo que se llama punta de prueba. En realidad todo esto constituye lo que se llama sonda, es la sonda de conexión, pero es muy común la denominación de todo este elemento, llamarlo punta de prueba. En realidad la punta de prueba es una parte
de ella, ese ensanchamiento que tiene en uno de los extremos. Pero bueno, de una forma u otra hace referencia a ese elemento que nos sirve. Dijimos que el cable es aproximadamente de 1 metro de longitud, es un cable coaxial, ¿no es cierto? O coaxial. ¿Por qué coaxial? Porque por la conformación de ese cable. Es un cable que tiene una sección circular en el centro de esa sección, de ese círculo, ¿no es cierto?, va un conductor que es por donde, bueno, es uno de los extremos o es una de las partes, o lleva la conexión eléctrica a uno de los terminales. Nosotros sabemos que siempre, para que exista una conexión eléctrica, tienen que haber dos conexiones, ¿no es cierto?, o dos terminales de conexión. Ustedes lo habrán estudiado, lo habrán visto en los circuitos, lo habrán visto en los elementos, lo habrán visto en los dispositivos, lo habrán visto cuando estudiaban cuadripolo. Siempre necesitamos dos terminales de conexión, ¿no es cierto? Y eso es lo que normalmente llamamos un puerto. O sea, un puerto está constituido por las dos terminales, ¿no es cierto? Por dos puntos de conexión. O en este caso diríamos por dos cables. Bueno, entonces, uno de ellos es el que va en el centro. El que va en el centro. Y después tiene un elemento aislante, después tiene una malla constituida por alambre así también muy finito y trenzado. Esa es la segunda parte o el segundo conductor, ¿no es cierto? Fíjense que cuando nosotros hacemos la conexión de eso a la ficha, conectamos por un lado el centro, el cable del centro, y por otro lado esa malla. Por lo general siempre van soldados, ¿no es cierto? Con soldadura con estaño. Coaxial entonces por la forma que tiene. Bueno, y después externamente van recubiertos por un aislante plástico normalmente. Bueno, y la característica de ese cable que tiene una capacidad, una impedancia característica que se llama, que es un concepto muy electrónico, del orden de los 100 picofaradios, ¿no es cierto? Es, digamos, uno de los parámetros. Cuando estudien cuadripolo, ahí van a recordar, van a reconocer un poco esa característica, que son los valores eléctricos de los parámetros representativos, ¿no es cierto?, para los conductores eléctricos. Bueno, una capacidad aproximadamente de 100 picofaradios. Si nosotros vemos si hacemos una representación esquemática, así como un modelo circuital de ese cable, obtendríamos que, bueno, sería la parte central del esquema del dibujo que tenemos ahí, la que estaríamos circulando. Ese sería para nosotros el cable. Dos conductores. En realidad no van así en forma, sí, van paralelos, pero no son así. ¿Se acuerdan que tiene una característica, una forma especial? Dijimos es coaxial, o sea, uno está en el centro del otro, que es circunferencial, o sea, es el círculo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo representamos eléctricamente como los dos conductores. Tienen una capacidad asociada, que es la que mencionábamos ahí, de esos 100 picofaradios, ¿no es cierto? Y en uno de los extremos va conectado al osciloscopio. En otro de los extremos, ¿a dónde va a ir conectado? Al circuito o a la fuente de donde nosotros vamos a tomar la señal, que es la que queremos representar. Bueno, normalmente cuando se hace esa conexión de este cable, que ya sabemos que tiene aproximadamente una capacidad de 100 picofaradios, ¿no es cierto?, cuando se conecta al osciloscopio, que el osciloscopio tiene una resistencia interna y una capacidad interna, se produce a una situación que normalmente conocemos como digamos, una desadaptación de impedancias. No hay coincidencia entre las dos impedancias, la que tiene el cable y la que tiene la entrada del osciloscopio. Bueno, eso hace de que se pueda perder señal o que se distorsione la señal. Entonces, para evitar eso, lo que el fabricante hace, busca lograr con ciertos condicionamientos al cable, busca lograr una adaptación, o por lo menos acercar la adaptación, hacer una adaptación de impedancia, que es acercar el valor de la impedancia del cable a la de la entrada del osciloscopio. Porque, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Ahí está
tratando de hacer más eficiente la transmisión de señales desde el cable, o sea, desde el generador, el cable, hacia la entrada del osciloscopio, hacer más eficiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Eso técnicamente está respaldado, justificado con lo que ustedes han estudiado el año pasado y que era, ¿se acuerdan? El teorema de la máxima transferencia de energía. Ese teorema de la máxima transferencia de energía, que lo han visto en electrotecnia, ¿qué es lo que les decía? Que para cuando se conectan circuitos eléctricos o elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos, siempre hay que buscar hacer una buena adaptación de impedancia. ¿Qué es lo que era la adaptación de impedancia? En términos generales, si bien tiene varios casos, pero en términos generales es lograr que la impedancia de uno sea igual a la impedancia del otro. Si uno lo tomamos como generador y otro como carga, hace que el generador y la carga tengan impedancias similares o parecidos o valores muy cercanos. Bueno, entonces, para lograr esa adaptación de impedancia, entonces se modifica la impedancia del cable, la impedancia característica del cable. ¿Cómo se hace eso? Incorporando capacidades y resistencias concentradas a ese cable. Con eso se logra incrementar o modificar, bueno, la impedancia característica y adaptarlo o acercarla a los valores de la impedancia interna de entrada del osciloscopio. Bueno, ¿qué es lo que produce? Si bien acá está hecho en un detalle que lo pueden recordar, así está calculado desde el punto de vista de la reactancia capacitiva, que ustedes han calculado en gran medida en electrotecnia, ¿no es cierto? Pero bueno, no viene el caso, simplemente comentar el concepto, simplemente, ¿no es cierto? Entonces, en esa adaptación de impedancia, ¿qué es lo que se hace? Fíjense, en conectar elementos concentrados tales como resistores y capacitores. Al cable en sí se le conectan resistencias concentradas, un elemento, una resistencia y una capacidad. Bueno, pero la incorporación de esos elementos lo que hace es que se aumente la atenuación, o sea, va a haber pérdidas en esos elementos. Como hay pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que reconocer después esa pérdida, digamos, la disminución que le producen esas pérdidas a la señal que ingresa en relación a la que tiene el osciloscopio y a la que va a representar. Tenemos que reconocerla. Por esa razón es que, si bien esto daría en primera vista una cuestión de inconveniente, nos manifestaría como que algo que es negativo, que debería evitarse, pero bueno, es inevitable por la necesidad de adaptación de impedancia, pero en realidad tiene un lado positivo también. Entonces, estas atenuaciones que se producen por los elementos concentrados para adaptación de impedancia tienen una ventaja, nos proporcionan también una ventaja. ¿Cuál es? Es la de que cuando nosotros producimos atenuaciones, si esa atenuación es controlada, es perfectamente definida y es conocida, eso nos va a servir también ¿para qué? Para que produzcamos la disminución que necesitamos producirle a las señales de ingreso cuando esas señales son muy grandes. Entonces, la combinación de esa atenuación que acá me daba esta incorporación, producirle una atenuación que, complementada con la atenuación que yo puedo regular a través del control de sensibilidad, en definitiva me permitan hacer representaciones de señales grandes. Y en el caso concreto, si yo quisiera, con un osciloscopio como el que hemos visto en el estudio que hemos estado haciendo, que me decía que no podía incorporar una señal más grande de 300 voltios entre extremo y extremo, si yo quiero representar o yo quiero observar la señal de la línea, fíjense, la señal de la línea tiene 220 volts de valor eficaz, pero el valor pico, ¿cuánto es? O sea, el valor máximo.
valor de cresta, decimos. ¿Cuánto es? Y esos 220 multiplicado por raíz de 2, ¿no es cierto? Eso nos da 311 aproximadamente, ¿no es cierto? Ustedes pueden calcular. Esos 311 en el semiciclo positivo, pero tengo otros 311 en el semiciclo negativo. Entre extremo negativo y el extremo positivo tengo 2 veces 311, o sea, 622 entre valores máximos y valores mínimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa señal no se la puedo aplicar al osciloscopio así como viene porque dijimos que tiene un valor, una tensión admisible máxima, ¿no es cierto? Era de 300. Ahí está. Entonces, fíjense, con la atenuación que me produce eso, complementado con la atenuación que yo puedo lograr con el control de sensibilidad, eso me hace posible en algunos casos poder representar ese tipo de señal, es decir, señales grandes, ¿no es cierto? Bueno, fíjense en que entonces lo que acá resultaba, al menos en un principio, parecía un inconveniente, después me va a resultar una utilidad. Por esa razón, las puntas de prueba o las ondas, ¿no es cierto?, tienen una llave selectora que me permite seleccionar justamente esos valores de atenuación, en valores perfectamente definidos, como para que yo después pueda hacer cálculos con ella y poder hacer las representaciones de señales grandes. Y no solo en ese caso, sino para después tenerlo en cuenta cuando yo voy a determinar el valor que sí estoy midiendo, o sea, que tiene la señal que yo le estoy incorporando. Bueno, tal vez toda esta suma de palabras, este palabrerío, todavía no lo puedan o no lo pueden asimilar bien, pero sí es importante que ustedes en el práctico lo van a ver y le van a explicar ya in situ, que con el movimiento o con el movimiento de esa llave, con la selección de la atenuación, ustedes pueden complementar y hacer que la representación pueda hacerse para señales grandes. O a partir del valor que ustedes han medido en la pantalla, lo tengan que afectar, o sea, ahí tienen que considerar el valor de atenuación que tienen en la punta de prueba, y ese es el valor real que ustedes van a tener en el circuito a donde están midiendo. Bueno, para eso, entonces, y ya salimos un poco de lo esquemático circuital, o sea, de los modelos circuitales, y vamos a ver un poquito, ya que estamos conectados ahí, nos adelantamos una diapositiva, fíjense. Tenemos una llave selectora como esta que es la punta de prueba, ¿no? Tenemos una que está en color naranja que me permite, bueno, subirla o bajarla. En este caso sería correrla de izquierda a derecha, y ahí, si bien no es factible ver con toda totalmente, pero tiene dos inscripciones. En una de ellas les dice, tal vez le debe decir por 10 y en la otra le dice por 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando le dice por 1, ¿no es cierto?, el factor de atenuación es 1, o sea, la señal que tenemos a la entrada es la que se ve, o al revés, la que se ve en la pantalla es la que tenemos a la entrada. En cambio, cuando le dice por 10, ¿qué es lo que nos dice? Que la señal que tenemos en pantalla la tengo que multiplicar por 10, por eso dice por 10. La tengo que multiplicar por 10 y ese es el valor de la señal que yo tengo en el circuito. Entonces, según la posición que yo haya elegido, cuando yo hago la elección de esto, si cambio de uno a otro, ¿qué estoy haciendo? Incorporando o no, ¿no es cierto?, esos elementos de atenuación que me servían también para adaptación de impedancia. O sea, de alguna manera me sirve también como adaptador, como elemento de atenuación. Bueno, la punta de prueba en sí, que es uno de los extremos del cable, fíjense, está compuesta por lo que vemos en la figura de la izquierda. Es un ensanchamiento del cable, ¿no es cierto?, en su extremo, en uno de sus extremos. Y ese ensanchamiento, ¿por qué está? Justamente, en primer lugar, porque incorpora lo que le dijimos,
esa resistencia y esa capacidad. ¿Se acuerdan? Es como elementos concentrados. Entonces tenemos que darle lugar y bueno, no hay más remedio que tienen que ir paralelos y se produce ese ensanchamiento. Por eso tiene un capuchón un poco de mayor diámetro que el anterior. Pero a su vez, me sirve para albergar, digamos, todo este implemento que tengo en el extremo derecho de la punta de prueba, que es un capuchón retráctil. Retráctil, es decir, que yo lo puedo desplazar, en este caso está desplazado bien a la derecha, pero yo lo puedo desplazar hacia, en una posición bien a la izquierda hasta hacer tope, ¿no es cierto?, con ese sobre con esa sobrecircunferencia que tengo ahí, como lo vemos acá, lo puedo desplazar en ampliado, y eso lo hago, digamos, con dos de los dedos, es decir, con tres dedos hago todo este movimiento, o sea, dos, lo incorporo en cada uno de los lados, ¿no es cierto?, ejerciendo presión en el sobre diámetro que tenemos, ¿no es cierto?, con el dedo índice y el dedo mayor, ¿no es cierto? Y entonces retrayendo, al hacer presión, yo retraigo todo el capuchón que es desplazable hasta acercarlo hasta este otro sobre diámetro que tenemos ahí, ¿no es cierto? Cuando eso ocurre, cuando yo desplazo este capuchón hacia la izquierda, según la figura, ahí, ¿qué es lo que hace? Descubre en el extremo, ¿no es cierto?, el extremo del capuchón, descubre justamente un elemento metálico que es la punta del cable central, que en este caso estaría condicionado o estaría terminado como un garfio, como un gancho, ¿no es cierto? Y eso que permite hacer el contacto o incorporarse o enganchar, diríamos, ¿no es cierto?, comúnmente al cable donde yo quiero tomar la señal, al cable. Y como al soltar después el capuchón retráctil, que está presionado por un resorte para tener siempre un movimiento cubriendo o tapando el garfio, entonces resulta que eso a su vez hace presión en uno de los extremos del cable y el gancho en el otro extremo, de manera que fija la conexión y eso permite lograr una conexión con buen contacto, para que esa presión me permita tomarlo al cable y estar en buen contacto eléctrico entre este elemento metálico y el cable que yo quiero conectarme en el circuito. Entonces el desplazamiento de eso me permite enganchar, digamos, el punto de conexión. Bueno, pero como dijimos, siempre necesitamos dos extremos en toda conexión eléctrica. Bueno, uno de los extremos es el que mencionamos recién, y el otro va a estar dado por esta derivación, con ese cable, pequeño cable, que termina en una pinza cocodrilo, o sea, en una punta con una pincita cocodrilo, ¿no es cierto? Que con una presión, ¿no es cierto?, permite hacer la conexión a chasis, por ejemplo, o al otro extremo de la fuente generadora, diríamos así, ¿no es cierto?, si estuviéramos hablando como lo hacíamos en electrotécnica. Entonces, esos dos elementos me permiten hacer la conexión para tomar la señal de cualquier circuito eléctrico desde donde yo quisiese observar la señal. Entonces, todo este elemento constituye la punta de prueba. Fíjense que es un elemento mecánico, ¿no es cierto?, que con desplazamiento me permite hacer la conexión al circuito, el otro conductor lo hace a través de una pinza de cocodrilo, y lo que sí es muy importante observar la atenuación que tiene, porque eso me va a servir ¿para qué? Para la medición, para valorar la medición. Bueno, en otro de los extremos, y ahí sí vuelvo a la diapositiva que había salteado, tenemos ese conector BNC. En realidad la denominación BNC obedece a una denominación o sea, son las siglas, ¿no es cierto?, de tres apellidos, que son las personas que lo desarrollaron a este conector, a esta ficha. En realidad es una conexión que se introduce y se gira para lograr un enclavamiento que asegure una buena conexión eléctrica. Ven que tiene así, en forma sesgada, tiene
tiene una abertura, tiene una ventana a donde se incorpora ahí, ¿no es cierto?, si se quiere, un pernito de referencia que al girar hace la presión para que la ficha quede perfectamente conectada. Lógicamente ahí que vemos un elemento externo metálico, carcasa, que está unido a qué cosa, a la malla que decíamos, juntamente con esta cobertura, ¿no es cierto?, que normalmente es identada, o sea, es apretada, presionada, para una mejor conexión de la malla, y después vemos ahí un poquito con color dorado en el centro, ese sería la conexión o la punta de conexión del cable central, del cable coaxial. Bueno, las ondas, estas ondas son existen de varios tipos, no existe un solo tipo. Bueno, nosotros hemos visto que estas ondas que normalmente tienen conectados elementos circuitales pasivos, como era el condensador y la resistencia, bueno, constituyen esas ondas pasivas. Pero ¿qué pasa? Puede ocurrir de que para representar señales muy pequeñitas se necesite aumentar esa señal. Entonces, si se puede ayudar con estas ondas, a través de lo que son ondas de tensión activas, ¿no es cierto?, que tienen conectados internamente, además de lo que mencionamos recién, tienen conectados amplificadores. El amplificador se logra con un transitor de efecto de campo, que es un transitor muy pequeñito, ¿no es cierto?, y con es un amplificador de tensión con una gran amplificación, ¿no es cierto? Entonces, y eso pasan a denominarse sondas de tensión activas. En realidad, ahí, en lugar de tener atenuadores, como vimos en el caso que estábamos mencionando hasta ahora, tienen amplificador. Entonces, en ese caso, cuando nosotros hacemos la comparación para obtener la valoración, ya no multiplicamos por eso, sino que dividimos, o mejor dicho, se produce el efecto contrario al que vimos anteriormente. Y existen otras ondas especiales. ¿Cuáles son esas ondas especiales? Son sondas, a ver, los mencionamos acá, sondas de corriente, por ejemplo, sondas para altas tensiones, o son sondas de moduladoras. Estos son muy para situaciones de mediciones en circuitos o señales electrónicas, ¿no es cierto? Señales de corriente son, acuérdense que nosotros hemos dicho que este es un instrumento voltimétrico que mide tensiones, siempre tenemos que incorporarle tensiones a este osciloscopio, ¿no es cierto? Pero si nosotros queremos hacer la representación de una corriente, bueno, se utilizan justamente esas ondas de corriente. Pero en definitiva no son otra cosa que la aplicación de la ley de Ohm. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos pasar la corriente que queremos medir, pues no se la podemos incorporar al osciloscopio, no lo podemos conectar en serie. Entonces, la corriente esa que queremos medir la hacemos pasar por una sonda de corriente que es una resistencia, simplemente. ¿Qué es lo que se produce ahí? Por aplicación de la ley de Ohm se va a producir una caída de tensión, una diferencia potencial en esa resistencia, y eso es lo que se manda al osciloscopio. Es decir, se transforma esa corriente en una diferencia de potencial, porque ya sabemos que la tensión y corriente en una resistencia están en fase, por lo tanto, lo que va a graficar es sí va a recibir una señal de tensión, pero en definitiva va a ser proporcional a esa señal de corriente que nosotros tenemos y que le hemos incorporado. Esas serían las ondas especiales. Bueno, para la construcción de estas ondas, fíjese, las ondas pasivas, esas que dijimos, bueno, ¿cuál es la característica importante? Es que nosotros tenemos atenuaciones ahí, ¿no es cierto? Se producen atenuaciones que vienen caracterizadas con eso que dijimos, por 10 o por 100 podría ser. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En realidad vienen con un por y un 10, ¿no es cierto? Se han presentado. No viene toda esta aclaración que decimos ahí. Pero lo que están haciendo es aplicar una escala 10 en un caso, o 100 en uno en otro caso, ¿no es cierto? Por 10 o por 100. Pero ¿qué es lo que significaba? Que la señal que yo veo en la pantalla la tengo que multiplicar por 10 y eso es el valor real, o por 100 y ese es el valor real. Esa es la aplicación. Cuando las señales, cuando las ondas son del tipo activas, tienen una
tiene una aclaración también similar a a la que vimos recién. Nada más que en vez de decir por 10, es decir, la cruz, el por, hacer el por 10, hacen simplemente con un puntito, punto 10 o punto 100. ¿Qué quisiera decir eso? Eso es que en realidad nosotros tenemos que dividirlo, ¿no es cierto?, por 10 o dividirlo por 100. ¿A qué? A lo que nosotros leemos en la pantalla tengo que dividirlo y eso está el valor real. ¿Por qué? Porque es una sonda activa o porque la sonda tiene un amplificador que lo que hace es aumentar la señal. Entonces lo que yo veo es una señal más grande. Entonces por esa razón la divido y ese es mi valor real. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, son sondas activas entonces o sondas pasivas que nosotros las podemos diferenciar o podemos caracterizar o inclusive leyendo su manual, manual de usuario, ¿no es cierto? Bueno, los osciloscopios, entonces, los osciloscopios, si nosotros tuviésemos que caracterizarlo, tuviésemos que un poco especificarlo, lo podemos hacer a través de una serie de características o especificaciones. ¿Qué son? ¿Qué es lo que son eso? Son, digamos, comentarios o conceptualizaciones de ciertas características que tiene el osciloscopio que lo hacen diferente, por ejemplo, a otro, ¿no es cierto? Como cualquier especificación de cualquier instrumento, de cualquier aparato, de cualquier dispositivo eléctrico o electrónico, ¿no es cierto? Tienen especificaciones. ¿Cuáles son en el osciloscopio? Por ejemplo, muy importante la determinación de, o están apuntando esas características a la frecuencia, a los canales, a la pantalla y a la señal. Fíjese que esto nos van a dar algunas ideas de cómo nosotros tenemos que caracterizar, pedir o especificar un osciloscopio. Si hablamos de la frecuencia, diríamos un osciloscopio de baja frecuencia o de alta frecuencia o de frecuencias de muestreo. ¿Cuáles son las bajas frecuencias? Bueno, están en el orden de los 20 MHz. En realidad las bajas frecuencias ahora estas de 20 MHz ya están levantando. Ahora es muy común ya encontrar en el comercio osciloscopios de 50 y hasta 60 MHz y bueno, ya se los podría considerar con las tecnologías actuales ya de baja frecuencia. De alta frecuencia, desde el valor mencionado anteriormente, de los 20, por ejemplo, hasta el orden del gigahertz. Entonces eso sí podemos considerar como de alta frecuencia. Es decir, esto es la frecuencia máxima que el osciloscopio, o sea, de las señales que el osciloscopio puede medir, no hace otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significado tiene de esta la frecuencia de un osciloscopio? ¿Es el ancho de banda o es el valor máximo de las señales, o sea, el valor máximo de la frecuencia de las señales que el osciloscopio puede medir, ¿no es cierto? Y ya vienen los osciloscopios de muestreo, que ya son osciloscopios, ¿no es cierto?, de frecuencia, con mediciones de frecuencia de mayor de 1 GHz, que ya están muy orientados a los sistemas de comunicación y a los sistemas digitales, ¿no es cierto? Para los que nosotros nos puede interesar en electromecánica o en electrónica básica, ¿no es cierto? Con uno de baja frecuencia creo que estaríamos bastante bien, bastante sobre. Los canales. Ya sabemos que puede tener un canal o dos o más canales. En la actualidad, como lo habíamos mencionado recién, de seguro son de 2 canales y eso pueden, o más, ¿no es cierto? ¿Cómo se logran esos 2 canales? Se logran en la modalidad que nosotros habíamos visto de doble trazo, es decir, de tener un solo cañón, con ese cañón, a través de el modo alternado o el modo chopeado, hacer la representación de 2 señales al mismo tiempo. Pero no siempre fue así, eso ya lo tenemos, bueno, si bien desde un cierto tiempo, y son en la actualidad todos son de ese tipo, pero originalmente, fíjese que no había sido así, y esto es un poquito histórico nada más, ¿no es cierto?, para información.
los osciloscopios para representar dos señales, en un momento se diseñaron con doble cañón, o sea que el tubo de rayos catódicos tenía dos cañones de generación y cada uno de ellos se gobernaba independientemente. Entonces imagínense la dimensión que adquiría ese tubo. A ver si lo tenemos acá. ¿No es cierto? Tenemos un tubo de este tipo con un cuello mucho más grueso porque tenía dos cañones que producían las señales y gobernaban individualmente cada una de las señales. Eso lo hacía muy robusto, muy grande y ni hablemos de pesado. Entonces se dijo, se cambió a otra tecnología que es por producir un solo haz, o sea, con un solo cañón, pero dividirlo al haz. Lo dividen, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se maneja por un lado uno y otro con distintas representaciones de señal, o sea, con señales, dos sistemas verticales para gobernar eso. Ese era el de doble haz. Y finalmente, bueno, en la actualidad ya tenemos el conocido de que, ¿no es cierto?, producir un solo haz y después por el modo alternado o el modo chopeado, es decir, que es como una llave que va dando lugar a uno y dando lugar, en otro momento dando lugar a otro, se representa una señal, se representa la otra, y después cuando nosotros la vemos, prácticamente vemos una sola. ¿Me escuchan ahí los alumnos ahora? Sí, ¿se le cortó? Se me cortó la conexión, no sé qué ha pasado. Bueno, alguna situación técnica de este que a veces suele ocurrir y nos sorprende. Pero bueno, ya terminábamos ahí la clase, prácticamente estábamos ya en lo último y con eso completábamos todos los temas bueno, de la unidad. Así que, bueno, ustedes lo tienen al apunte, ya se los he enviado, ¿verdad?
Entonces con eso ya terminaríamos la clase. Bueno, si bien nos hemos pasado unos minutitos, entonces les pido disculpas. Y bueno, con eso completamos la clase. Si hay alguna pregunta o algo que quisieran consultar o mencionar, entonces, o recordar ahora, en el apunte van a ver, bueno, toda la temática que hemos tratado, ahí está, está incluida. Muy bien, señores, ¿hay algo que quieran comentar? No, profe, ya no. Bueno, entonces, de ser